Hoy cruzamos el tiempo para marcar el número de una de las mentes más influyentes de la historia del pensamiento humano. Un hombre que dedicó su vida a explorar lo que no se ve, lo que no se dice, pero que grita desde dentro. Al habla Sigmund Freud. ¿Quién es usted y cómo ha logrado esta curiosa conexión? Maestro Freud, qué honor tan grande poder hablar con usted. Mi nombre es Elías. Estoy conduciendo un experimento llamado Llamadas del Pasado, en el cual buscamos comprender los problemas modernos desde la sabiduría del pasado. Interesante. ¿Y cuál es su pregunta, Elías? Supongo que no me llama para preguntarme por mis teorías de hace un siglo. En parte sí, pero lo que más me interesa es su mirada sobre el presente. Hoy en día, millones de personas pasan horas frente a una pantalla, desplazándose sin cesar por imágenes, opiniones, vidas ajenas. Buscan aprobación, conexión, placer y terminan sintiéndose más solos que nunca. Maestro Freud, ¿qué cree usted que las redes sociales están provocando en la mente humana? La pregunta no es qué provocan, sino qué revelan. Las redes sociales, como los sueños, son una vía de escape del inconsciente. En ellas, el yo se disfraza, el ego se hincha, el deseo se exhibe, pero rara vez se satisface. Usted dice que buscan placer, pero yo veo algo más: compulsión. El desplazamiento infinito no es placer, es repetición. Repetición de una falta, una ausencia. Eso ya lo conocíamos en psicoanálisis. Lo fascinante es cómo las redes sociales han creado un nuevo escenario para el narcisismo. Antes, el narcisista buscaba su reflejo en un lago. Ahora lo encuentra en una pantalla, decorado con filtros y reacciones. Pero el deseo de ser visto no ha cambiado, solo se ha multiplicado. Y cuanto más uno se muestra, más teme no ser suficiente. Entonces, ¿diría usted que el yo digital es una construcción artificial? Es una máscara. Y como toda máscara, protege, pero también sofoca. La paradoja es que mientras el individuo se expone, también se encierra. Se vuelve prisionero del ideal que proyecta. Y esto produce una angustia particular, la angustia de no estar a la altura de su propia ilusión. Eso explica por qué tanta gente se siente sola, incluso cuando tiene miles de seguidores. ¿Puede ser que estemos viviendo una forma nueva de represión? Una en la que ya no se prohíben los deseos, sino que se sobreexpresan hasta vaciarse. Excelente observación. En el pasado, la represión consistía en silenciar lo prohibido. Hoy, la represión se disfraza de exhibición. Se habla de todo, pero se siente poco. La palabra se ha vuelto ligera, la emoción fugaz, y en ese mar de estímulos, el inconsciente permanece más activo que nunca, pero menos escuchado. Maestro, hoy muchos jóvenes sienten que no son lo bastante buenos, lo bastante bellos, lo bastante exitosos. Se comparan constantemente con vidas que parecen perfectas en las redes. ¿Qué está ocurriendo ahí a nivel psíquico? Está ocurriendo una colisión. El yo real, frágil y lleno de incertidumbre, se enfrenta al yo ideal que ven los demás. Y como ese ideal es inalcanzable, porque es una construcción artificial, editada, repetida, el yo real se debilita. La autoestima se resquebraja y el resultado es ansiedad. Una ansiedad que no tiene nombre, pero que se instala como ruido de fondo en la mente. Y esa ansiedad se convierte en adicción a los likes, a los comentarios, a la presencia constante del otro. Exactamente. El ser humano no puede sostenerse sin algún tipo de validación externa. Pero cuando esa validación se convierte en droga, el sujeto deja de habitar su interior. Pierde la capacidad de estar a solas consigo mismo. Y sin esa capacidad, no hay autoconocimiento, no hay crecimiento. Si usted viviera hoy, ¿qué diría a un paciente atrapado en esta lógica digital? ¿Qué podría ofrecer el psicoanálisis a esta era de inmediatez? Le diría que escuche el silencio entre los estímulos, que reconozca su deseo más allá del algoritmo. El psicoanálisis no busca dar respuestas rápidas, busca preguntas profundas. Y en una época donde todo es urgente, hacer una pausa puede ser el acto más subversivo. Maestro, usted hablaba del yo real y del yo ideal. Pero ¿qué ocurre cuando ya no sabemos cuál es cuál? ¿Y si la identidad misma se ha vuelto líquida, fluctuante, tan cambiante como un perfil de red social? La identidad, Elías, siempre ha sido una construcción.
Pero en el pasado se construía con tiempo, con experiencia, con dolor incluso. Hoy se construye con clics. Y lo efímero no puede sostener el peso del ser. Entonces, ¿es posible ser libre en un entorno que constantemente nos dice cómo debemos ser? No se puede ser libre sin conciencia. Y no se puede tener conciencia si uno vive esclavo del deseo del otro. Las redes han amplificado la mirada del otro con mayúscula. Ese juez invisible que nos observa y nos mide. Y cuando vivimos bajo esa mirada, ya no vivimos, actuamos. Eso me recuerda a algo que decía Sartre. El infierno son los otros, pero también hay quienes dicen que las redes nos acercan, que permiten compartir, encontrarse, descubrir. ¿Usted lo ve como una ilusión o como una paradoja? La paradoja, Elías, es el corazón de lo humano. La red conecta, pero también aísla, da voz, pero también ruido. Nos hace visibles, pero al mismo tiempo invisibles en la masa. Y ahí surge una angustia existencial. ¿Quién soy yo cuando no estoy publicando? Tal vez la pregunta sea, ¿quién soy cuando nadie me ve? Exacto. Y esa es la única pregunta que vale la pena hacerse, porque es la única que puede iniciar un verdadero proceso de transformación. ¿Sabe, Elías? Algo me inquieta más que el narcisismo, más que la ansiedad, incluso más que la adicción. Me inquieta el silencio interior, ese que ya no se tolera. Vivimos tiempos donde la introspección ha sido sustituida por el espectáculo de sí. Y cuando el ser ya no se escucha a sí mismo, deja de saber quién es. ¿Cree usted que todavía hay esperanza de reconexión? ¿De volver a escucharnos? Tal vez, pero no será fácil. Las redes han deformado nuestra relación con el tiempo. Todo es inmediato, fragmentado, descartable. Y el alma necesita pausa, necesita duración, necesita profundidad. Pero vivimos como si mostrar fuese más importante que sentir, como si vivir solo tuviese valor si puede ser probado con una foto. Y esa es la gran tragedia de nuestra era. El recuerdo ha sido reemplazado por la publicación, la emoción por la reacción, la experiencia por la evidencia, y entonces nos sentimos vacíos, pero no sabemos por qué. Buscamos algo, pero no sabemos qué. Anhelamos, pero no sabemos de dónde viene ese anhelo. Y ahí, en ese hueco, habita la angustia contemporánea. Una angustia que tal vez no viene del mundo, sino de dentro, de haber olvidado cómo habitarse. Exacto, Elías. Porque no se trata de apagar las redes, sino de reconectar con lo que ninguna red puede ofrecer. El silencio que escucha, el dolor que transforma, el deseo que revela quién somos y quién aún podemos llegar a ser. ¿Sabe lo que más me preocupa, Elías? Que ya no sepamos distinguir entre la máscara y el rostro, entre la imagen y el alma. Porque cuando todo se vuelve presentación, la presencia desaparece. ¿Y si ya no queda nada debajo de la máscara? Siempre queda. A veces dormido, a veces herido, a veces gritando en silencio. El yo profundo no muere, pero puede apagarse. Y es ahí donde surge el miedo más profundo. El miedo a estar a solas consigo mismo. Porque estar solo no es estar sin otros, es estar sin distracciones. Estar solo es estar frente a uno mismo, sin filtros. Y por eso lo evitamos. La cultura de la conexión constante es en el fondo una fuga de la libertad. Porque ser libre implica hacerse cargo del propio deseo. Y eso duele más que cualquier rechazo externo. Entonces, estamos huyendo no del mundo, sino de nosotros. Exacto. Y en esa huida perdemos algo esencial, la posibilidad de hacernos una pregunta radical. ¿Para qué estoy aquí? Una pregunta sin me gusta, sin algoritmos, sin respuestas rápidas. Pero es la única que puede encender la luz en medio del ruido, porque solo el que se atreve a mirar su vacío puede llenarlo con sentido. Y eso, Elías, eso es lo que hemos olvidado. No estamos rotos, estamos dormidos. Quizás no tengamos que huir del mundo digital. Quizás lo importante sea aprender a habitarlo con conciencia, a usar las redes, sin perdernos en ellas, a dejar de mostrarnos y empezar a mirarnos. Hay preguntas que no buscan respuesta inmediata, solo buscan que las llevemos con nosotros. Tal vez este episodio haya dejado una de esas preguntas en ti. Y si llegaste hasta aquí, me gustaría saber qué te ha resonado, qué parte de esta conversación te habló al oído, o quizás al alma. Déjalo en los comentarios.
Y si tienes una idea para una próxima llamada, estaré escuchando. En el siguiente episodio, nos conectaremos con un pensador que vivió gritando contra las cadenas invisibles. Uno que dijo que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Sí, nuestra próxima llamada será a Friedrich Nietzsche y hablaremos sobre la libertad en un mundo cada vez más controlado.